La mayoría de las personas cree que el matrimonio es una meta que hay que cumplir, o una necesidad, o quizás una prioridad, y viven con el afán de llegar a su tan deseada meta, olvidándose de entender lo que realmente el matrimonio significa. Cuando vivimos en una sociedad donde el 50% de los matrimonios se divorcia, esto quiere decir que algo mal estamos haciendo nosotros. Porque sí, tú y yo somos parte de esta sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿será que es que no entendemos el significado del matrimonio? ¿O será que no entendemos el significado del amor? ¿O quizás no entendemos a ambos? Yo realmente pienso que no entendemos a ninguno de los dos. Si vamos atrás y vemos a nuestros antepasados o a generaciones anteriores a las nuestras, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los matrimonios se dieron a cabo por algo en común, que no era amor. Generalmente era basado o en intereses de la familia, o en intereses de algunos de los dos en la relación, o en intereses de los dos, pero raramente en amor. Y este patrón se repitió por años y años, haciendo que este fuese el ejemplo para nosotros y lo que hemos estado viendo por mucho tiempo, dejando que este concepto se haya quedado en nuestro subconsciente y nos haya apartado de entender la realidad de lo que el amor y el matrimonio significa. Ahora bien, ya nos vivimos en ese tiempo, ya no estamos en esas generaciones. La realidad es que hoy tú puedes elegir tener un mejor matrimonio y tener una mejor relación de amor, empezando por ti y por tu pareja. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que realmente hace que un matrimonio sea exitoso? ¿Qué es lo que realmente hace que una pareja se sienta feliz y llena? Luego de ver, estudiar y de vivir por mí misma un matrimonio y un divorcio, pude darme cuenta de que un matrimonio exitoso no es ni los viajes a Roma juntos, ni todos los regalos que se hagan entre ustedes dos, ni tampoco es ni siquiera una cena romántica full de velas, y mucho menos todas las publicaciones que pongan en las redes sociales. Eso no hace ningún impacto en tu matrimonio. Hay una sola cosa que va a hacer que tu relación sea exitosa. Hay una sola cosa que va a hacer que tu matrimonio sea feliz y que les va a permitir alargar esa felicidad y estar juntos por mucho más tiempo. Es una sola cosa y es una sola palabra. Y esto me di cuenta después de haber estudiado, después de haber pasado yo misma por un divorcio. Me di cuenta que es así como una palabra tan simple como esto. Y esta palabra se llama atención. La atención o la falta de atención es lo único que puede hacer que tu matrimonio sea o exitoso o un fracaso. Las parejas más infelices han confesado que la razón por la que se sienten vacíos son porque sus parejas no los escuchan, porque sus parejas no los entienden, porque sus parejas no los apoyan, porque sus parejas no están presentes para ellos. Y si te diste cuenta, ninguna de estas personas mencionó nada que fuese externo a su pareja. No mencionó ni un objeto material, ni un viaje, ni una cena, ni nada que fuese externo a esa persona. En resumen, todo lo que estas personas confesaron es que sienten falta de atención. Cuando aprendemos a estar presentes para nuestra pareja y darles atención, calidad de tiempo, nuestra relación florece, el matrimonio se vuelve exitoso. Porque cuando hay atención, cuando tú estás presente para esa persona, ustedes van a crear un vínculo único que solo ustedes dos tienen, porque es ahí justamente en esos pequeños momentos, cuando estés escuchando a tu pareja porque tiene un problema, cuando estés escuchándole sin criticarle sus inseguridades, cuando te esté contando el mal día que tuvo y tú estés allí simplemente presente para esa persona, esta vulnerabilidad va a crear entre ustedes una conexión única. Y la manera más sencilla de empezar a practicar la atención es escuchando a tu pareja sin juzgarle, tomar su mano y decirle: todo va a estar bien, estamos juntos para resolver esto. ¿En qué puedo ayudarte? Y además de eso,
puedes agregar a tu relación cosas tan mínimas como que decirle te amo todos los días, preparándole su plato favorito, servirle un vaso de agua cuando vas a buscar uno para ti, respetar su tiempo a solas. Estas son las cosas que hacen verdaderamente que un matrimonio sea exitoso. Y es que siempre digo, la vida y el amor son simples. Los que los hacemos complicados somos los seres humanos. Pero siempre en la simplicidad es en donde tú vas a encontrar el verdadero significado del amor y la felicidad, el verdadero significado del éxito. Y esto aplica especialmente para un matrimonio, para una pareja feliz. Cuando las personas empiezan a complicarse pensando que es todo por fuera, buscando en qué viaje, en qué carro, en qué casa, en qué cosa externa a ti, vas a llenar ese vacío que tu relación tiene. No vas a resolver el verdadero dilema de la felicidad, que es simplemente estar presente, que es simplemente dejar ser a tu pareja, que es simplemente estar ahí, sin criticar, sin juzgar, sin controlar, sin querer cambiar, simplemente estar ahí y decirle que estás ahí para apoyarle y para salir adelante, para que cuando vengan esos momentos grises, tú le convenzas a tu pareja que va a venir el sol nuevamente, porque a veces nos pasa. Nos nublamos tanto que nos cuesta ver el sol. Pero para eso son los matrimonios, para eso son las parejas, para recordarnos y sacarnos de ese momento que nos cuesta ver felicidad, que nos cuesta ver alegría. Y no te preocupes, esto se va a intercambiar. A veces vas a tener que ser tú quien esté ahí, pero tu principal meta tiene que ser convertirse en un equipo. Que sí, van a haber peleas, no creas que no estoy diciendo que todo va a ser color de rosa, van a haber peleas, van a haber diferencias entre ustedes dos, pero siempre recordando que la meta número 1 de ustedes es estar en equipo y que la meta de ese equipo es la felicidad mutua, es la expresión de cada ser, es estar presentes el uno para el otro. Entonces no te me distraigas buscando qué significa un matrimonio feliz en nada que sea externo a ti, en nada que sea externo a esa pareja que quieres o que ya tienes. Empieza desde hoy a comprometerte, a tener el matrimonio de tus sueños. Empieza desde hoy a formar un equipo por ti y por las nuevas generaciones. Como te dije al principio del video, las generaciones anteriores nos afectaron porque gracias a ellos no pudimos entender claramente lo que es el amor y lo que es un matrimonio feliz. Y no estamos aquí para juzgarles, no estamos aquí para echarle la culpa a nadie. Pero estoy aquí para recordarte que lo que tú hagas hoy va a impactar el futuro de nuestra sociedad, va a impactar a las siguientes generaciones. Porque si tus hijos ven, o tus sobrinos, o las siguientes generaciones que puedan tener acceso a ti y a tu relación y puedan ver lo que es verdaderamente un matrimonio feliz y lo que es realmente el amor, vas a dejar ya un gran mensaje a la sociedad. Y este mensaje puede ser uno que ayude a que nuestra sociedad sea mejor desde ahorita hacia adelante. Entonces comprométete por ti, por tus hijos, por las siguientes generaciones, para que no sigamos repitiendo patrones errados, porque el verdadero significado de las cosas están en los pequeños detalles. No nos compliquemos más la vida cuando sabemos que la vida y el amor son simples. No nos compliquemos más, ni compliquemos más a nuestras parejas, sabiendo que estamos aquí como un equipo para triunfar juntos. Entonces recuerda y grábate esto en tu corazón. El verdadero significado de una pareja feliz es que haya atención mutua, que haya compromiso, unión y confianza. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Alessandra Rocha.
Si te gustan mis videos, por favor suscríbete a mi canal, darle like a mis videos y nos vemos la próxima semana con mucho más sobre el amor y las relaciones. Chao.